Sí, eso ni hablar, pero en esta caja de sorpresas que es la vida, uno está jugado que te toque la caca misma o que la sorpresa sea buena, sea beneficiosa para uno. Sea arriba, elevada. Que sea para arriba, eso, que le dé alegría, que le dé ganas de existir, que le dé una razón más para seguir habitando este universo. Que hoy en día no es menor. Que hoy en día no es menor y menos en la República Argentina. Hablando de felicidad y hablando de sorpresas, justamente uno de los personajes que nos da alegría cada vez que su presencia inunda el estudio mayor, Marcelo, Jazmín, Ernesto Figueras, de la FM, de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, es sin lugar a dudas Ayelen Verdiñas. Hola. Con, debo decir, el mejor elemento mateico de todo el país. Y es que se debe haber cansado de los mates de mierda que le damos todos los días. Ustedes pueden apreciar. Es muy lindo, es muy lindo. Esto no emitamos palabras, solo. Y eso que le cambiamos la bombilla de boca. Ustedes miren lo que es esta poronga. Bueno, porque ni siquiera nuestro. Y este don mate. ¿Esto de quién es? Esto si era de alguien le pido disculpas. Respeto. Un poquito de cuidado. Tras que no traemos mate. Está por encima de tanto choreo por nosotros. Claro. No. Le pido disculpas al dueño de este mate. Entiendan lo que quiero hacer al aire. Esta diferencia es tremenda. Esto es un mate de señora. Señora matera. Aparte es lindo, el color combina con el termo. Bueno, es un cuerito. Me ¿Qué permito es cuero? mostrar. Es suave. No, es cuero. una cuerina. Me permito mostrar el juego entero porque si no, no. Mirá, tiene porque tanta también gracia. tiene. Pues se ha invertido mucho en ese. Combina con el verde. Ahí está, mirá. Ahí está. Mirá lo que es esto. Es un gran mate. Este es el matero. equipo de mate de una señora Soñado. De una campeona. que logró cumplir sus sueños en la vida. Que tuvo objetivos y los llevó adelante. Ojalá. Es el mate de un profesional. De alguien que tiene una tesis hecha. sí. Que tiene una tesis aprobada. Tengo 2 tesis hechas a falta de una. Sí. No soy una campeona en la vida. Eso Lautaro la verdad no me representa. Digo, apenas soy una warrior, una guerrera, una luchadora. Una mamá luchadora que no era mala. Una mamá lucha. No Sos una mamá De la lucha. patria. No, pero sí, para mí la revolución es política, es humana y es estética en algunas cosas. Sí, Ayelen Sí, Marcela señor. Verdiñas. Entonces debes estar con una angustia porque si hay algo que no está sucediendo en el país es estética. No hay belleza en el Claro, aire. o sea, estamos complicados. Yo tengo en Twitter, ¿vieron en la bio? Sí. Política y belleza hay en todos lados. No, es impresionante. Pero Jamás. porque Lo consideras, lo claro, es un modo considero, de vida. lo Pregonás. promuevo, lo pregono. ¿Vos militás la estética como Sí. una política de vida para Sí. encarar las cuestiones? Pero que se entienda bien, no me refiero a estética hegemónica, sweetie, pretty, linda, no. Las cosas bellas de la vida. Un lindo mate. Claro. Acompañado por un bello termo que le Claro. combine. Claro. Que le haga compañía. Claro. Y vos ahí sentado debajo de la parra de un árbol, leyendo un diario viejo, fumándote algo, o no, o bebiendo algo, pero y de repente sacás el juego de Es mate. abajo de una parra fumando, que es un hobbit que está fumándote abajo de la parra de un árbol. Cuchito, digo. Qué lindo, sí. ¿No? Estoy. Y de repente el juego de mate y digo, y todo eso para mí es profundamente estético. Sí, Sí. totalmente. Y bueno, Vos, Jorgeimer, la estética. Intento hacer eso en la vida. ¿qué sé yo? Y yo creo que lo estás logrando. Mirá cómo tengo el pelo, por favor. Yo creo que lo estás logrando. Hablando de estética. Hablando de estética. Ahora acomodate por Sí. todo lo que acabas de decir. Me cago, sí, para que ahora estés pensando en la No, estética. está lindo. Está No, bien. me tengo que acordar Lindo. del pelo. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Podemos hablar un segundito pavadas y ya luego? Sí, venimos La hablando del columna territorio de gaviotas. Hace No 2 meses sabés que nada. estamos hablando pavadas en la cúpula, así que. Bueno, no hay problema. Sumate. No, que hoy laburé. Ah, ¿hoy se trabajó? Sí, hoy trabajó. Bien, muy bien. Justificando. Hoy laburé, hoy justifiqué, jefe. Justifiqué. Estoy cansada, jefe, pero hoy laburé. Mi primera chamba. No, pero antes de meternos en lo nuestro, Sí. quería decirte que vengo pensando hace unos días que vos estás en los 30. ¿Vos tenés 30 o 31? Yo en un mes cumplo 31 años. ¿Ya otra vez tu cumpleaños, Juan? Sí, ¿Y todos los Barto, años. ¿Qué edad Que tenés? fue hace nada. Yo tengo 30 y Barto tiene 29. Barto Cumplí 29, o sea que 29 están hace pisando los poquito. dos los 30. Sí, no me digas más. A ver. No, No que me yo te lo conozco de nombres. los 22, 23. Sí, claro. Si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Nos conocimos cuando vos tenías 22. Sí, 22 Una añitos. criatura. Estás pasando un muy buen momento estético. Excelente, gracias. Hablando de estética. Sí, @Lautaro. Ale hacía. No, pero. Sí. Pero vos sabés que sí, Yo porque de joven eras bastante más. Era más fiero. Yo si hay algo por lo que. Igualmente si hay algo por lo que me caractericé a lo largo de mi vida es por ser precioso. Creo yo que. ¿Por qué me reía así horrible? Creo yo que uno de mis grandes valores Sí.
Uno de mis grandes... ¿Tu belleza? No, es saber trabajar la belleza para siempre estar mejor. A mí nunca me vas a encontrar peor. ¿Para qué Siempre me vas a... me metí acá, ¿eh? Siempre me vas a encontrar más Como los lindo vinos, que antes. como los vinos. Yo soy un alma mora. Sos un Malbec. No, un alma Sos mora una es re barato. Soy un- Almamora, es el vino más Soy un- pedorro berreta que del se te mercado, ocurra. o sea. Soy un fondecab. También, Bueno. ya te digo que No, estás en... Fond de Cave, bueno. Ah, pero un Lo Fond de Cave humilde, es lo chiquitito. humilde que sos se no. demuestra con tu selección de vinos para comparar Claro, belleza. o sea, No es humildad. Qué persona humilde. Es la certeza de una persona que se sabe linda y que Está que, seguro. y que se hace cargo. Vos sabés- Hay que hacerse vos sabés cargo de la muy bien porque- belleza. Vos sabés muy bien, porque lo hemos hablado, que lo que importa no es la belleza de afuera. hegemónica. Sí, importa la belleza afuera. Yo no, ahí no te ve. ¿eh? Ah, pensé que... ¿Listo? Avísame Está cuando. bien. ¿Ya está? Sí, me bajaste Que lo línea. que importa no es la cosa hegemónica, el estándar bello, sino los feos con Actitud. sapiencia de belleza. Con sapiencia, claro. Como, y vos sos eso. Sí, pero Perdón. vos también, vos sos una persona muy... Se empezaban a junar. Vos sos una persona... Sí, chicos, se están chamullando en vivo. Sí. Pongan las gaviotas. Ah. Pongan las gaviotas. Somos hermanos. Son 30 años de amistad. Somos amigos hace 35 años. Más años de lo que vivían. No, es Sí, 33, claro. Yelen, tenés 33. Estábamos nadando Antes, en testículos en los y ya espermatozoides ya teníamos, eran amigos. ya teníamos onda. Ayelén Marcela Sí. Jorge Verdiñas. No te tuvimos en estos días y nosotros pensamos que nos moríamos porque Arrancó la gestión. arrancó la gestión. Arrancó. ¿Podemos decir que arrancó la gestión? El juego ha empezado. ¿Los Juegos del Hambre han empezado? The Hungry. Los Hungry Games, ¿no? Hungry. Así estamos. Bien, ¿estamos Si oficialmente bien en esa? hicimos el sinsajo, Berto, no me gustó que te hayas quedado afuera. ¿Del qué? Del sinsajo de juegos No, no. No, pero tenemos que reemplazar. Pip, 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 pip. Porque Ahí, estamos hablando de que De las todo. bocinas. Hoy a la mañana dijimos que ¿Cómo todo. suena tu bocina? No le digamos bocina? nada, a ver cómo suena tu bocina. Es aguda. A ver. Así. Bien, una buena bocina, pero. Pip, pip. Pero ¿cómo la clavas? Claro, pip, Bueno, yo hago un pipí. Y si salís a festejar que ganó Racing el campeonato. Mira, ve. Sí, sí, Lo hace. sí, sí, sí. Pues nosotros tenemos la teoría de que pep. Sí. Sí, por supuesto. Cuando te recibís, cuando está campeón tu equipo. Cualquier cosa que tenga que ver con un Cuando se casa festejo. tu hermana. Pip, 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 pip. Es como que vos decís pip. Pará, por si no entendiste. Pip. Ahora. Pip, pip, pip. ¿Alguien me puede explicar por qué sucede No, eso en no, Argentina? no. No sé si tiene- ¿Pasará en otros países del mundo? No debe tener una explicación. No debe pasar. Usos y costumbres. ¿no? Bueno, estamos en el momento pip, 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 pip. Sí, yo creo que ya estamos en el pi. No, mentira. No, vamos a Todavía traer, no. vamos a Bien. traer tranquilidad. Sí, sí. Todavía no. Hoy no solo le puse un concepto a esta sección, porque me gusta. quedé mal y preocupada porque el autor se tenga que hacer cargo del nombre de la sección después de lo que me propuso la semana pasada. Yo dije el oral de Ayelén. No le gustó, no le gustó. No va a pasar, no me quiero volver a tentar. Yo lo que creo es que había que ponerle concepto, forma. Sí. Y entonces se me ocurrió algo. A ver. Lo traje para que lo charlemos en preproducción. Excelente. ¿Dónde hacían la La mayoría de la producción de este programa El brainstorm. ¿Hacia el aire? la hacemos con Flor Estamos al al aire aire. y con Rami. Bueno, yo traje un concepto que es el siguiente. A ver. Que esta columna, este espacio donde reflexionamos la política, suceda como suceden las claves de Wi-Fi y las alias de los home banking. Para. Despacio cerebrito, que yo ya mi estupidez mental no logra comprender estas cosas. ¿Cómo? Que este espacio donde nosotros reflexionamos sobre la política nacional suceda como suceden las claves de Wi-Fi, que son números, Sí. y los alias de home banking, que son palabras. Sí. Entonces, esta columna va a ser numeritos y palabritas. ¿Está bien? Muy bien. Yo voy a traer una clave de Wi-Fi y de alias. Ustedes van a jugar a ver si me sacan por qué ese número, por qué esa palabra. Ah, me vuelve loco. es un acertijo. Pero está realmente se sentó a pensar. Te dije que anoche no dormí. Realmente, sí, no. Solo ma- no dormiste por esto. me imagino que por otra cosa. No dormí porque estaba con insomnio. Escúchame, pará. O sea que vos no vas a tirar la clave del alias. Vos no tirás el Yo tiro el alias. alias. Y nosotros A ver, tenemos que ¿y cuál descubrir es por el- dónde va. Es fácil, digo, ¿eh? No nos vamos a estar tampoco 3 horas. yo me- Vienen informados, ustedes vienen informados, me la sacan. A ver, me vuelve loco esto. Me encanta esto. Vamos con números, que los números sí son menos adivinables y ahí voy a poder... Puede participar el chat también. sí, ¿eh? también. Los números de la clave de hoy, del Wi-Fi de hoy, ya son con- 41, 39, 37. 41, 39, 37. 41. Y ahora tienen que pensar Odio en los jugar, numeritos de aparte, ayer y yo de odio hoy. los juegos. 41 es muy... no la van a sacar. 39 sí, lo pueden llegar a sacar. Pero también es estar informado high level. 37 Ese es el también lo pueden sacar.
41, 39, 37. Ah, y además musicalicé la sección de hoy para la producción. Atención. No, no Tienes puedo. que hablar. Elegí el ciclo sin fin del Rey León. Pensar que... Yo no te duermo 2 horas y te recupero la Malvina. Pensar que Aye antes de arrancar esto me dijo, mirá que yo voy a ir tranquila, voy a ir seria. Y ya está más subida a la cúpula que la mierda. Vos sabés que sí. Anoche me di cuenta que ya está. Esta es la Aye que Que yo acá quiero. no voy a poder. No. voy Esta a es la poder. Aye que yo no quiero. lo contengas. Y esta es la Aye que Esta es la Aye que ¿Es hay. la que el autor contrató? Es la que yo quería. Bueno, acá está. El ciclo sin fin. Esto es el ciclo sin fin, ¿no? Que nos vuelve a todos. La y aunque concha del estemos solos, debemos luchar. Está muy bien. Me pareció que la mejor canción que podía traer. Voy a los números. A Sí, ver, no, porque lo además, está dejando mal listo. A ver. Sí, me hace sentir un No era estúpido. para que suene El el chat. ciclo sin fin de fondo. Me siento parece que muy está bien. estúpido. Y pedimos ayuda al chat. 41 son los años que pasaron desde que el compañero Cavallo le perdonó la deuda privada. Ah, bueno, tiene sentido por lo de hoy, claro. Muy bien, Reina. Le perdonó la deuda a los privados por 15.000 millones de dólares. 41 años después, ayer nomás, este gobierno, ¿Cómo tienen con las fechas? ¿viste? Siempre nos hacen lo mismo. Le devolvió la esperanza a las grandes empresas importadoras de este país en una perdonada que la verdad vamos a estar décadas hablando, chicos, de lo que pasó ayer. Estamos hablando de 39. Sí, de 39 palos, o sea. Pará, perdón. Es impresionante. Hago preguntas de tonto, pero es porque eliminé Twitter, TikTok y pedido ya de mi celular. Sí. Ayer. ¿Por qué? Porque tuve un día muy triste. Después te cuento. Ok. Esto lo agregó Caputo, salió de vuelta a hablar en conferencia, No, lo salió. transmitió Adorni, No. nos enteramos por Bonelli. No. ¿De dónde salió esto? Si te preocupás por la situación comunicacional de esta tragedia, nos enteramos a través del Twitter, del comunicado del nosotros Banco en las Central. redes sociales, pero el comunicado del Banco Central se publicó en las redes. Por un comunicado del Banco Central. Claro. Que básicamente lo que hacen es, hay grandes empresas que tienen deudas de los últimos años. Eso, explícame eso. Privados. Sí, no soy economista, entonces No importa, voy a no importa, explicar no la importa. generalidad, que es lo que, digamos, uno puede entender. Después las particularidades hay que escuchar a los analistas económicos. Acá me pongo seria, pero hay una deuda que se contrajo hace varios años de grandes empresas que para seguir sosteniendo el ciclo económico acá adentro y que entre mercadería, empezó a deber, ¿no? El Banco Central, cuando no había dólares, le dijo: armá planes de pago, estirá los pagos para más adelante, que entre la mercadería, vos, después vemos. Y en el después vemos, le están ahora perdonando en bonos a pagar en dólar billete de acá a 4 años deudas bestiales que va a absorber el Banco Central. Que en general además son deudas que se tienen consigo mismo, los propios bancos. O sea, es Es un delirio. Sí, claro. estar viviendo esto otra vez tan rápido, ¿no? 72 horas después. Pero obviamente no se le perdona a las pequeñas empresitas, digamos. Esto No, se lo perdona no, a los no. grandes dueños. ¿Y Entonces, bueno, esta perdonada qué implica? ¿En qué impacta, digamos? implica que yo debía 9 pesos, vos me vas a dejar con bonitos, compensarlo, digamos, yo lo voy a pagar y vos me lo vas a devolver en dólar, con interés. Yo me voy a enriquecer de acá a 4 años y eso va a salir del Estado. Nada. Mango. El Estado va a subsidiar, digo, la gran subsidiada, deuda. la primer gran subsidiada, la real subsidiada de este gobierno, la que no se está bajando, es la perdonada que le están haciendo a las deudas de las grandes. ¿Y qué Las grandes argumentan? empresas importadas. ¿Qué argumenta el Banco Central o el Estado para poder justificar esto? Mirá, hasta pusieron la palabra alegría en el comunicado. A mí me... Arrancaron con gran alegría, informamos que... Algo así como para el sostenimiento de una Argentina libre y alegre y no sé qué. No es que hay una justificación, sino que a partir de ahora el Banco Central va a emitir bonos, explican la medida, digamos, punto, fin. Después los economistas te traducen y te dicen, otra vez. El ciclo sin fin. Otra. claro. ¿Dónde está el ciclo sin fin? ¿Producción? ¿Producción? Se La pre- enojaba. Gritaba ¿Qué como una pasaba? loca. Estaba re ¿Por qué no loca. suena el ciclo sin fin? Pa- Así que sí, ese es el número Podría quedar de 41. fondo. Dejemos Los el ciclo años que sin fin pasaron. de fondo, de cortina. Los años que pasaron para volver a ver. ¿Cómo? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué de YouTube? Porque tiene publi. Aye, a ver.
Por eso elegí el 41, para recordar que un día Claro. como hoy, pero hace 41 años, ¿Cómo Caballo les gusta, hizo lo mismo. ¿Cómo les gusta jugar con las fechas, viste? El rey de Sí, y España, con los ciclos, la ¿no? independencia. Pero Les realmente gusta fue un día eso, como son hoy. macabros. Es No, una- no, no. Ah, ok, ok, no es una efeméride. Pasaron 41 años Pero muy desde macabro. una hermosa perdonada a los grandes, a la verdadera casta. De Real Casta ha sido perdonada en el día de ayer. Dios mío, la puta madre. Pará, ese es el... sí, Perdón, sí, aparte sí. que lo largan a las 11 de la noche por un tuit, un comunicado. Bueno, no, nacional. después como la estrategia, ¿no? Eso lo estuvimos hablando un montón de la estrategia comunicacional, que es preocupante, o sea, Sí, es es alarmante en el espectacular. sentido de- sí, es espectacular, pero el ciudadano Irónicamente. común, No, en términos irónicos, sí, espectacular. Impresionante. ¿quién va a poder acceder? Salió, a bueno, la información? Berkovich, yo recomiendo, digo, ayer Berko estuvo en el programa de Doman y en Sí. 1 minuto y medio Lo explicó. ¿lo explicó? Sí, sí, porque es algo que hay un montón de material también para entender y ver sobre este tipo de procesos de cuando el Estado deja de ser ese agujero negro de perdición donde todos nos empobrecemos porque el Estado está demasiado grande y de repente el Estado te salva, ¿viste? A ellos lo salva. A ellos, claro. Una cosa de locos. Ahora, Necesito enchufar esto, perdón que lo haga al aire, pero se me ha apagado el teléfono. Tenés allá al fondo. Si Perdón, querés, si querés, anda tranquila y nosotros hablamos. Lo que me parece tremendo es como, si ya el número 41 significa esto, ¿qué va a parar con qué va a pasar con el 39 y el 37? ¿Alguno de los impuestos será? No sé, me da como Los cosa nuevos preguntarle a impuestos. Aye Ahí voy, ahora. ahí está. Me Vamos da con cosa. 39. ¿Qué pasa con el 39? ¿Qué pasó ayer en el Congreso? Chan, chan, chan. Ah, vos decís que es la nueva mayoría. No. Los votos que logró la nueva presidenta del Senado, quórum. hablamos de la Para el vicepresidenta, quórum. De Villarroel. la señora Hermenegilda Gómez Villarruel, para lograr que el presidente previsional de la Cámara no sea el que estaban todos creyendo que sea, y sí sea nuestro compañero, el diputado de San Luis, en un escándalo. Sí. No sé si ustedes pudieron Sí, presenciar sí, sí, lo hermoso que fue todo el kirchnerismo retirándose. O sea, todavía no arrancó la joda que ya se levantó. Ya y hay se- quilombo. ya rechazó ayer todo lo que es el bloque del kirchnerismo, ¿no? Como de Unión por la Patria, participar, pero aún así le dieron los números, fueron 39 las armas las que Villarroel necesitaba, lucharon por la constitucionalidad de la misma y finalmente ayer se llevó adelante con 39 votos, que incluye a la Eso que era está bueno oposición decirlo. hasta hace 3 semanas. Claro. Eso decilo. ¿Puedo llorar al respecto? Hoy estoy muy cargada de opinión. No, está bien, ¿qué logran con esa Más no mayoría, información, Aye? pero ¿Qué, bueno. qué es lo que logran teniendo esa mayoría? En Se ese- estaba discutiendo la presidencia previsional. Sí. Había. Es quien preside el cuerpo, digamos. Perdón, pero tengo que prender esto así. Está bien. Que es quien preside el cuerpo de la Cámara de Senadores, correcto. Que además es quien queda también a cargo cuando Claro, Vicky esté de viaje, comprando cosas en una Habana, lo que sea. En el free shop. Es un puesto, es un espacio muy importante de mucha disputa en el Congreso. Había un candidato, ¿Quién era? el apellido no me sale en este momento. Ay, Ya te Em, digo. Sí, que era ay, ella. que lo parió. El libertario. como chico, Cristina no. también decía como que tenía que ir al... Compañero libertario. Ahora les voy a contar lo que dijo anoche. Cuando me digas el apellido te lo agradezco, empieza con P. Pero. Perola, me sale Pedrola. Sí, es que es algo así. Pedrito. No. Pedrovich. Ahí te lo digo. Pedrulo. Que estaba designado y señalado por Javier Milei, ¿no? Como, bueno, este va a ser nuestro compañero que vaya a la presidencia previsional. Bueno, buenísimo, vamos a... En un momento, ¿se acuerdan que Méndez sobrino, asume como presidente de la Cámara de Diputados la semana pasada? Todos dan el ok, vamos para adelante. Paul Y- Troni. Gracias. ¿Cómo es? Paul Troni. Paul Troni, el Paul compañero Troni. Paul Troni. Y entonces iba Paul Troni en el Senado. Villarruel dice, bueno, lo vemos. Como, no sé. Y en el medio empieza a tejer con Mayans, ¿no? De uno de... Mayans, qué hombre. que hombre de Lo la amo política a Mayans. peronista. Protagonista va a ser. Sí. Yo no puedo decir que lo amo porque todavía lo recuerdo pañuelo celeste y bueno. No seas El- así. Y bueno, yo no me olvido, soy rencorosa. Villarroel empezó a tejer con Villarruel Mayans. arranca a rosquear. Claro. ¿A rosqueárselo a Mayans? Arranca a rosquear con Mayans. Bueno, que sí, que no, este sí, este no. ¿Qué pasa con Paul Troni? ¿Estamos bien? Sí. Paul Troni. No es persona grata del compañero nuevo gobernador Infran. Bien. Porque en algún momento disputaron la interna en la provincia. Infran, que también tiene mucho peso, dice: yo no quiero que vaya Paul Troni. A rosquear. Y los manda a todos Ok. a rosquear. Empieza a suceder eso. Obviamente Paul Troni se enoja. Y ayer, cuando finalmente no asume él,
da un discurso en el Senado hermoso a 72 horas de haber asumido esta gente, donde le dice a Villarruel, yo no me voy a olvidar de lo que me estás haciendo, básicamente. Cielo abierto ya, una interna entre los libertarios que la verdad me dejó pasmada, porque nos daba, pero todavía no se empezaron a discutir las leyes, y ya se están matando a puteadas adelante de todo el mundo porque básicamente lo que le dice es me cagaste. Me prometiste algo y me prometieron algo, me lo prometió Milei y viniste vos, rosqueaste y me mandaste a volar. ¿Y quién asumió? ¿Quién ganó ahí? Esperame un segundo, porque si yo no prendo esto no puedo más, porque me faltan 3 datos que me agarran. ¿Quién agarró ese puesto si no es Poltroni? Mamma mía, no, esto es un desastre, esto es un quilombo. El centro de cómputo que en estos momentos se encuentra buscando la información necesaria, la data fina, mientras le recordamos a la gente, a todos los que se están prendiendo desde el FM. No, porque quería recordar, y ahí lo abrí, que Villarruel cuando salió ayer le dije, bueno, obviamente que le preguntaron por la constitucionalidad. Hay que decir algo, Villarruel estuvo muy bien en el Congreso. En su rol. Estaba informada, lista, presta y preparada para la guerra, digamos. Bien. Esa mujer va a ser un cuadrazo político en su espacio, sepámoslo. Además salió recontracontenta porque le había ido bien, porque había logrado su objetivo, claro. Estaba empoderada. Tuvo un falsus mediático en un momento como nosotros de lo que tenemos que asegurarnos que la gente no se muera de hambre. Bueno. Sí, claro. Asegúrate Claro que la gente sí. no se muera de hambre. No estaría Claro, ocurriendo más por el que momento. Y obviamente celebró, vos me preguntabas quién asumió Bartolomé Abdala. Bartolomé. Sabía que te iba a gustar ese dato. Abdala. ¿Quién es? ¿Quién San es? Luis, ¿Quién es? libertario de San Luis. ¿Quién es? Libertario de San Luis, ex pro, Ex ex pro. Rodríguez A. Sí, otro eso es buenísimo, es castita. buenísimo. Otro castita. Bartolomé Abdala, siento que me puede vender a buen precio pimentones. Un tipo que maneja buen precio de especias, de cúrcuma y curry. A mucho territorio. Abdala estaba feliz, ayer dio nota, salió de hecho en el canal donde me toca agarrar la pala y dijo... Claro, está en el festival. Se me volaba Ellos viven, todo. parece que- No, y dijo, viva la libertad, carajo, como dice el presidente, viste, como toda una cosa muy... Ahora, Claro, está con Mirá la Rodríguez. que ligué, O sea, mirá la que ligué. ¿Cómo Así giran? estaba ¿Cómo Abdala. giran? esta primer pelea antes de que comience todo, como vos decís, ¿qué puede llegar a generar de acá en más? Lo que pasa Ese acá partimiento. es que para mí está bueno también es varias cosas. ¿Cómo funciona el oficialismo en las cámaras? Lo vemos con cosas como estas. No tienen tanta gimnasia de este tipo de discusiones internas, entonces que ayer Poltroni salga a decir, tipo, arranco muy desilusionado este proceso, Sí, muy pero no verde. me voy a olvidar de esto. Muy verde. Y a mí me llamó la atención porque fue como, tranquinero, o sea, sí, bueno, yo Es podía así, decir, vos no fuiste. claro, bueno. O sea, Hubiese rosqueado más, claro. Villarruel tenía que hacer acuerdos con escuchar a Infran, hacer acuerdos con Mayans, digamos, son cosas que mañana les pueden, por un voto, resolver a ellos. Leyes trabadas, proyectos de ley, acuerdos en las comisiones, digo, está bien, te entregó, que además le entregó a un compañero libertario, digamos, Claro, no es claro. que se lo que Al digamos, enemigo, claro. simplemente negociaron el nombre, no es que... Pero bueno, veo eso, veo cierta inexperiencia en algunos, en el caso de Poltroni, como, no quiero decir inexperiencia, pues son gente de la política, sino como, no sé, improvisación. Claro. Me ¿Sí? enojé, mamá. Me enojé, traiciona. empezaron a patalear muy rápido. Y por el otro lado, lo que está bueno de ver en el Congreso es cómo empieza a configurarse la oposición. Bien. Y acá yo digo, red flag para personajes como el compañero de Loredo, ¿no? Hoy presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, anoche en los medios de comunicación diciendo... Si hay que votar a favor privatización, vamos a votar a favor privatización. Los radicales. Entonces, de repente, los Adelante, adelante radicales. radicales que tuvieron este conflicto hace 2 semanas porque no querían que De Loredo asuma. Bien. Porque De Loredo tenía estos tintes, ¿no? Libertarios. De mucha simpatía por el gobierno. Y en definitiva, vos sos oposición. Sí, claro. Ponete a antes de Loredo, de mínima, hacenos creer que vas a escuchar los proyectos de ley y los vas a poner bajo el tamiz de la crítica política, a ver si está bien lo que quieren hacer o no, ¿no? Pero no, desde el minuto 0, cuando felicitó en la Cámara de Diputados a Méndez, sobrino, por asumir como presidente de la Cámara, le dijo, te vamos a acompañar en todo lo que haya que acompañarlos para que las leyes salgan y Argentina vaya para adelante, que es más o menos como decirte vos, queda tranquilo, Que negro, entregó la gobernación. que el voto de la UCR lo van a tener. Dios mío, pará, tenemos entonces el 41. Bien explicado por Aye y que la verdad fue preocupante desde el comienzo arrancar así. Esta es nuestra clave, estos son los números, nuestro CBU. ¿Este sería nuestro CBU Sí. o es el...? No, este es la clave de Wi-Fi. La clave de Este Wi-Fi. que tiene numeritos. Ok, nada más. la clave. En muchas empresas el Wi-Fi empieza con 004 y tu número de documento. Este sería como el 004 y el documento de la 41. jornada. Es verdad. 41.
39 y nos queda el 37, El ayer. 37. El 37 es el que más nos duele a los ciudadanos a pie. Para. Llévame de a poquito porque Una pista. estoy triste. Me tenés No. preocupadísimo. No estás hablando de Ciclo Sin Fin, no te pones contento escuchando la música. ¿Qué es el 37? El 37 es lo que se estima de promedio, va a aumentar en esto, terminar de aumentar a nivel ¿Ya global. se sabe el número? La nafta. Ya hay un número. Y ayer ya Shell hizo ¡pium! Para arriba. Sí, 37%. 37 más al C790. No, por ahora 37 total promedio entre todas las Todo lo que se ha hecho. surtidores. Pero va a ser más. Pero bueno, elegí 37 como para cerrar ahí, redondear un numerito y traerlo, ¿no? Casi 40%. Pero arriba los mercados, liberados los precios, adiós precios justos, véngase entonces la libertad de ciertos sectores de poder fijar nuevas tarifas y costos. Eso ya está. La nafta. Está rigiendo Ya impactó. actualmente, Sí. ya impactó. Vos ahora vas a la estación de servicio y Sí. tenés ese precio puesto. Sí, ya ayer Shell hizo el aumento del promedio 37 y atrás iba IPF, etcétera. Sí, hoy contábamos. O sea que el que no se apuró IPF ayer a 600, pasar por la IPF. Pero no puedes Y hacer ayer stock de nafta, 790. más que cargar el tanque, ¿viste? No, no Porque ayer podés. una amiga decía, Bidones, capaz. compré papel higiénico, compré algodón, compré coca, no puedo comprar nafta, boludo, ¿a dónde me la meto? No arreglo. Claro. ¿Viste cómo bueno? Bidones. Bidón de eso, No ¿puedo, es muy seguro, ¿no? ¿puedo, Después. llevar una pelopincho y tengo llenarla de agua, no sé. nafta y Yo tenerla? no viviría en tu casa, digo, porque Claro, se te llega a caer sí, un un puchito una- y bueno. Bueno, pero no, pero. Che, no dijeron nada de los mates. Muy bueno. Es Yo el le mejor dije a él, mate pero que probé en mi estaba vida. Muy concentrada, muy rico. Riquísimo. ¿Vos viste Sí, lo rico que tiene es como ese mate? gusto a la pampa. Sí, Es como me convertí en gaucha. sí. Un poco en línea con lo que decíamos de la estética, pero desde que yo tengo ese mate me siento una persona más completa. Ah, muy bueno. Sí, no, Como que me claro. completó. Ah, sí. Claro. Me voy a comprar un mate, boluda. No era tan Por ahí difícil. lo que me falta es un mate. Yo estuve a punto de comprarme uno así y desistí, ¿puedes creer? Como un boludo, porque estaban baratos, no me quiero imaginar cuánto están Ahora no. ahora. Yo 24. invertí todo mi regalo de Navidad, creo que fue. O sea, fue como, bueno, un regalo, este mate. Es este, total. Está muy bien. Es realmente uno de los mejores mates que he probado en mi vida. Y vos sabés muy bien que yo no me caracterizaba por hacer ni tener buenos mates. No. Tomar mate con vos era un martirio y hoy se convirtió en un placer del cotidiano. Por eso evolucioné. Ya sos una señora Y de hace campo. mejor el momento que Me hace compartís mejor. con otros. Te faltan las hectáreas. O sea, tenés el mate, te Vamos de estaría a poco. faltando el. Dame un par de años de buen periodismo y No pierdas tiempo ahí. ya lo sé. Es Sugar Daddy. Bueno, Ok. pero puede hacer periodismo mientras tiene un sugar. No, que el periodismo lo haga, claramente le gusta, No me pero gustan los daddies, pero bueno, no pasa nada. vos las hectáreas las vas a encontrar como Nicole Neumann. Bueno, uno a veces tiene que Eh, ceder. Míralo a Mayans, mira todos estos. Todos ceden, yo Todo no voy hay a que ceder. ceder. Claro. Tienes razón, Hay que Marc. ceder. Volvamos. Ok. Sí, volvamos. Vamos con él. Me pongo productora, volvamos. Sí, volvamos porque Bueno, nos vamos. ahí tenemos los números. 41, 31, 37. Y las palabras no Ay, son... a ver, las Pará, palabras. No, pare. los números son una verga, o sea, horrible, horrible lo que me produjo, me generó No tristeza. me gusta ese adjetivo calificativo para las nuevas medidas de gobierno. Para Si el vos lo señor querés decir presidente. así, vos decilo así. Yo Pero te digo, me puso mal. yo información, vos opinión. Ok. ¿Qué decirte? Y después las palabritas del alias, El alias. que son iguales. ¿Puedo hacer transferencias con ese alias? ¿Te puedo transferir vos ahí? yo quiero que sea el alias de la Tendrías cúpula. que cambiarlo y ahí te dan cafecitos. Le quiero mandar un mensaje, le quiero sea, mandar que un... vos ya estás Cambiás el alias. ayudándome a que yo... Yo soy productor y financista. Después me dan un cargo Me doy capaz, en cuenta el lo que próximo estás gobierno. Le quiero mandar un saludo grande a mi amigo Mariano Machado que tiene como alias en su cuenta facha.mucha. Es un fenómeno. Está Para muy mí bien, lo porque tendrías además que en un hacer espacio fue- serio me lo imagino, tipo, ¿no? Sí. Y te tengo que transferir, sí, facha, punto, mucha. Bueno, a ver el No, alias. y el alias de la cúpula de hoy es A ver. viejos.cleta.donaciones. No, hermoso. Bueno, viste, donaciones iba bien. Vie- ¿Qué entiendo? Viejo.cleta. Viejos.cleta.donaciones. Donaciones. Vamos a agarrar las Viejos, bicicletas. porque sabemos que estamos preocupados por Ay, la no movilidad jubilación. jubilatoria que se Ay, viene. por favor. Hubo anuncios que no fueron anuncios, hubo avisos, que es todavía mucho peor. Que Sí. es medio como se vienen manejando, porque dicen reducción, pero no. Bueno, es lo que hizo tenían Adorni número. hoy, ¿viste? Cuando le Sí. preguntaron por la ley de De alquileres, alquileres. dijo, nosotros vamos a dejar que las partes se Díganme negocien algo. libremente. ¿Qué significa eso? El inquilino está con un cartel de... "Help". Yo en estos momentos. Sí, te leí, te vi. Yo en estos momentos solo quiero encontrarme a Dorni en la calle. Sí, no, tremendo. Para todos aquellos que, Claro. bueno, las millones de personas
que alquilan ahora deben tener el trasero en un gran problema, porque si derogan la ley de alquileres y todo queda a... Bueno, el alma llena de preguntas, porque además también lo que decía Dorni hoy en la conferencia, hablando en serio, ¿no? Decía, nosotros proponemos y, digamos, pregonamos que haya un libre intercambio entre partes. Sabemos que la ley de alquileres perjudica enormemente al sistema inmobiliario. Total. O sea, a las inmobiliarias. Lo primero en su cadena de prioridades discursiva es, sabemos que la ley perjudica al business, y luego agrega, y además, por supuesto, nosotros vamos a hay unas asegurarnos de personitas. que si algo no le conviene a la gente, lo corrijamos. Y siempre queda como en una especie de, bueno, ok, Bueno, vemos. ¿cómo? Sí, ¿Qué no, significaría no te dicen nada, corregir? te ¿Qué vuelven vas a loco, te corregir? vuelven loco. Es muy inquietante. Para lo que la Viejos, tienen claro es para el comunicado del Banco Central, las LELIC siguieron iguales, para eso sí hay números. y ahí hay cosas mucha correctas. justeza. Ahí ha habido mucha justeza en el día de ayer, sí. Viejos, entonces, son los trapos y son los nuestros también, nuestros viejos que están, por supuesto, muy inquietos. Digo, apareció también esto de movilidad jubilatoria, ¿qué es eso? ¿Dónde se come? ¿Y para qué, no? La preocupación enorme, porque es verdad, digo, si vos mirás esos 5 puntos famosos que el gobierno quiere bajar de PBI, y bueno, los mal pensados veníamos diciendo, che, van a meter mano en Nos va a 2 hacer la puntos casa. de real. ¿Cuál es la casta? Lo dijimos la semana pasada. Las jubilaciones se llevan, porque obviamente el sistema de la caja, digamos, y el sistema jubilatorio en Argentina es un problema hace mucho tiempo, por eso las jubilaciones son de hambre, pero digo, y ahí traigo un número que no lo traje acá ni en el Wi-Fi ni en el alias, pero que es que 5 millones de jubilados hoy cobran el haber mínimo, que es estar por debajo de los índices, según INDEC, de la indigencia. O sea, hoy gobierno, digamos, Sí. Hoy. la herencia de Alberto Fernández. Claro. Hoy ese es el panorama de los viejos. Y Bueno. ahora sin siquiera un aumento. Quiero ver qué va a pasar los próximos 6 meses. Quiero que todos estemos mirando qué es lo que va a pasar con el haber mínimo y con las jubilaciones de los viejos de Argentina de acá a 6 meses. Pero la verdad, inquieta y mucho. Esa es la primera palabra. Bien, buenísimo. Nuestro alias. Ok, estoy descendiendo a la tristeza. Bueno, te pido disculpas. Es una un golpe columna de política realidad al final. No, ¿Qué está querés- bien, está ¿Qué bien. querés que Él haga? viene acá, desinstala Twitter y se cree que uno tiene que estar saltando en una pata. Disney, ¿cómo es? La angustia hay que compartirla Voy a tener que, quiero Vas a volver a tener que instalar volver. pedido ya. Esa, Solo eso. Solo esa. No se diga la información. No quiero información, quiero comida. La segunda es Cleta. Y todos a la bicicleta. ¿no? Y sí, ¿no? Y también le podríamos pedir a la producción que se busque el tema de bandana que dice me preparo para caminar. Preparo para... Yo te la canto, Sina. ¿Sabes qué lo pensé? ¿Sabes que pensé en comprarme una bicla? Luna llena y tus sonrisas por encontrar. Realmente pensé en comprarme una bicla. Y puede ser. Es el momento. A mí no me gusta llegar chivado a los lugares. ¿Por mí qué tampoco. decimos esto? Para que él... Pero no, me gusta menos que llegar pobre a los Prefiero lugares. caminar. Yo prefiero salir antes. Quiero y llegar a los lugares. Claro. La Plata, por suerte, es todo más o menos cerca igual. Yo Sí, prefiero caminar. yo creo que la ciudad de La Plata es ideal para caminar o para Yo me bicla. preparo para caminar, pero digo que elegí Cleta porque Sí, eso. en las Ah, grandes la ciudades bicicleta. vas a tener que agarrar la bicicleta si tenés 45 Llévame 60. tu bicicleta. Claro, ¿cómo era, pana? Carlos. Carlos Vives y Shakira. Carlos. Llévame, Carlos, llévame. La bicicleta. La bicicleta financiera ¿Qué de está sonando Caputio. acá que no escucho? Ahí está. Ah. Y no está bandana. Me encanta. Esta noche se pone mal. Bueno, temas. Que quede de fondo para mí, ¿eh? Me preparo para caminar La última porque palabra. se vienen los grandes aumentos de transporte. Ayer la Cámara de Transportes de Argentina hizo una estimación y dijo ¿Cuánto? 790, 800 pesos. Ay, chicos, pero 800 Massa- pesos. Si y se Massa dan- lo había dicho. Para, 800 Mangovich. ¿Me puedes dar un mate? Sí, a si mí se también. No dan me dijo ninguno. las estimaciones que están haciendo que está haciendo la Cámara de Transporte, yes. El 273 letra F o letra G, que es el que me tomo todos los días, ¿me va a salir 800 el boleto? Me preparo para caminar. No O es sea, un no vas chiste, a, es verdad, es no todo vas a verdad. poder hacerlo todos los días. Se convierte en un Un lujo. ¿Vos te Un creíste que lujardo. podías vivir O sea, me imagino bien en mi casa, tipo, poniéndome en perfume, poniéndome mi mejor camisa, diciendo, hoy la sube? hoy lo curto. Homero Simpson, es que hoy voy en colectivo, muchacho. Sí. ¿Por qué tan elegante, Laucha? Hoy me tomo el bondi, muchachos. Hoy me subo y le digo, Hoy la paso a buscar el bondi. sí, poneme el... esperame en 7:53, que te levanto en 15. Hoy- Bajá Movit, así te vas dando cuenta cuándo pasa. Hoy gordita me tomo el cartel F. Sí, hoy Ese va a ser tu mensaje. hoy me tomo la letra F, prepárate que te levanto. No, Realmente... fuera de toda broma, se estiman una unos angustia. aumentazos si se liberan
Sí. Yo digo, esto no será una trampita en esto de la mala comunicación, o no la mala comunicación, ¿viste? Porque ellos dijeron reducción, quita. Sí. Yo quiero los números, porque también empezamos todos a bla. Y lo que pasa es que ellos dicen que vos lo que estás pagando, el discurso, Sí, lo sí, que sí. estás pagando hoy de transporte es irreal. Ese está subsidiado, está tapado por la mentira populista. Sí, en Córdoba, ¿cuánto sale El un boleto de precio micro? real estaba ¿En esto? se estimaba para lo mismo, digamos, y siguen las ventas. No sé ahora cuánto está en este momento en Córdoba. Aye, Pero, solo te quiero decir que nos quedan 2 minutos. No. Porque Ah, ok. tenemos la columna de Roca Alviño también para terminar el Yo llegué programa. tarde, perdón. Y tenemos Estacioné una tanda por No, listo. No acotemos más y vos terminás con Se tu... va todo a cagar. Después de Cleta, no. Básicamente. Vamos con la última palabra, punto. Cleta ya la explicamos. ¿Cuál era la última? Y la Última. última, donaciones, porque Ah. ayer tuvimos niños de esta gestión, los niños de esta gestión, los jóvenes, Ay, le los hace rubios. Iñaki y su pareja, que tienen un cargo por ser Asesores comunicacionales. Sí, de encargados- redes. encargados de las redes. Ayer publicaron que van a donar sus salarios. Así Bien. que yo desde acá les quiero decir que no sean tan papistas y cobren, chicos, porque un día se van a tener que ir de casa y van a tener que dejar de ser mantenidos de sus padres. Y ellos van a donar su sueldo, mira vos. Cuando Sí, les preguntaron un por millón y qué y medio. cómo, lo que dijeron fue que por suerte ellos son muy jóvenes y tienen una familia y qué sé yo. O sea, ¿Cuánto? básicamente, ¿1,5 millones? ¿Un palito y medio? ¿me puedes dar un mate? Sí. 1,5 millones Se fue la cada columna y uno. tomé medio mate. 1,5 millones cada uno. Mucha plata, tanto Iñaki como la novia, hablando fuera de joda, ayer dijeron que donaban su... Igual tuvieron que salir a Como no decir lo eso pueden- porque se los comieron en Twitter. Sí, porque además como no pueden renunciar al salario, lo van a donar. Claro. Además se los comían en Twitter Yo porque quiero ellos igual querían terminar la con la casta y la comprobación de casta la cobra donación. un palo y medio, ¿no? Claro. ¿Y cómo Eh, comprobamos que lo donan? No sé. Ay, no sé, le elijo mataste. creer. Y por ahí hacen como lo que hacía Javier. Vieron Lo que Milei sortean. hacía esto de las donaciones, claro. Sí. Bueno, veremos qué hacen, pero por eso mi viejo escleta donación. Me gustó el de donación. ¿Les gustó la columna? Sí, me encantó. Aye, Laburé un montón. estoy realmente extasiado de placer por lo que has traído el día de hoy. Quiero que esto se mantenga, el tema de los alias y los números, me parece increíble. Podemos hacer un día alias y un día números para que Sí. no me hagan trabajar tanto. Quiero que traigas este mate de vuelta. Sí, Por fue una favor. muy linda experiencia. O sea, todo lo que hice hoy lo repito, Todo. jefe. Estoy cansada, jefe. No, Pero pará, bueno. yo te paso el tip. laburar. Viste que podés cambiar el alias. Yo me haría un cafecito con ese alias. Vamos a hacer cafecitos, pero para la cúpula. Semanales. Esto va a ser colectivo, Ay, pero- porque acá la salida es en equipo. Y con eso somos compramos todos. la yerba. Claro, exacto. Y con los 300... Mentira, con 300 pesos no compro medio kilo. No puedes ni tomarte Ayer le el mandé al norte. supermercado. No puedes ni tomarte. Claro, está 2 lucas el kilo de playadito el otro día. No, más de dos estabas un mes. Bueno, yo lo pagué. Aye, te lo pagué. gracias por ser la persona que sos y por traernos toda esta información que nos encanta. Vos también. Gracias, Berto. Gracias por el rato. Sí, no sé. Tal vez te robemos el mate. Ayelen Verdiñas, en la columna de actualidad política y otra yerba, justamente. Vamos a ir a una pequeña tanda porque se viene Rocío Calviño con su Viernes Calviño, convertido en Jueves Calviño, y sus recomendaciones. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Que aparte tenemos un fin de para ver a lo loco. Y hoy tenemos un fin de ideal para poder ver pelis y para ver series.